Hola, ¿qué tal? El siguiente video tutorial trata sobre la genética y la nutrición, para los cuales voy a dar algunos conceptos básicos para poder entender más sobre este tema. Voy a comenzar hablando sobre la introducción a la genética. Introducción a la genética. Nos dice que la genética estudia la forma de cómo las características de los organismos vivos, sean estas morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales, se transmiten, se generan y se expresan de una generación a otra bajo diferentes condiciones ambientales. Aquí estamos observando algunas imágenes que nos pueden mostrar el ADN, cómo se forma el cromosoma y cómo así se va fabricando el gen. También nos dice la genética que intenta explicar cómo se heredan y se modifican las características de los seres vivos, que pueden ser de forma fisiológica, ya sea la altura de una planta, el color de sus semillas, la forma de la flor, etc. Aquí tenemos el ejemplo de una planta, el ciclo biológico, de cómo se da. También nos dice que pueden heredar el comportamiento, la forma de los cortejos, ¿no? Y de cómo los mamíferos se pueden aparear. De esta forma, la genética trata de estudiar cómo estas características pasan de padres a hijos, a nietos, etc. y por qué, a su vez, varían de generación tras generación. Ahora le voy a hablar sobre la historia de la genética. Esta ciencia se ha desarrollado de manera vertiginosa durante el siglo XX, aunque tiene sus raíces en el siglo XIX, época en que los científicos intentaban contestar las cuestiones relativas a la variación y a la herencia. Antes de que la genética existiera como ciencia, principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX, la herencia se estudiaba a partir de lo que se llama la hibridización, o cruzada de organismos entre sí para analizar su descendencia. ¿Cuándo surge la genética? La genética surge con los trabajos del monje austriaco Gregor Mendel en el año de 1822 a 1884, que pasó parte de su vida trabajando con chícharos en un jardín de la abadía. En esta época, hacia 1866, eran bien conocidos los trabajos del gran naturalista Charles Darwin, quien aportó a la biología la primera teoría que explica cómo han evolucionado los organismos vivos. La intención de Mendel era demostrar, en el terreno experimental, cuál era el origen de las especies. Mendel no logró explicar el origen de las especies con sus trabajos, pero sí logró generalizar algunos principios acerca de cómo se heredan los caracteres de los individuos de generación en generación. Aquí vemos alguna imagen de cómo Mendel trabajaba en el jardín con los chícharos. Acá vemos otra imagen que nos habla de la genética y la herencia. Nos habla sobre la representación de la primera ley de Mendel. Acá vemos la imagen del cromosoma, el ADN y el material genético, cómo se da en un animal y cómo se da en el ser humano. Importancia de la genética. Nos habla del conocimiento genético que ha sido un componente dominante de la revolución en la salud y en la asistencia médica de este siglo. Vamos a tocar 3 puntos en la que la genética es importante. Una de ellas es la bioingeniería. Los otros son los avances en este campo que han permitido también la alteración de diversos segmentos del ADN, resultando en la creación de nuevos genes y rasgos genéticos y logrando también evitar malformaciones genéticas. Y el último punto en el área de la salud, que ha permitido el tratamiento y prevención de la reaparición del síndrome de Down. La bioingeniería ofrece la esperanza de crear antibióticos más eficaces, además de descubrir una hormona del crecimiento para combatir el enanismo. Vamos a comenzar hablando sobre la introducción a la genética, a la nutrición. La nutrición humana es la disciplina que estudia los nutrientes y otras sustancias alimenticias y la forma en que el cuerpo las asimila. Actualmente solo es posible tener una idea aproximada de los complejos procesos que los nutrientes experimentan dentro del cuerpo, cómo se influyen, cómo se descomponen para liberarse en forma de energía y cómo se son transportados y utilizados para reconstruir infinidad de tejidos especializados y mantener el estado general de la salud de un individuo. También nos dice que la nutrición es el conjunto de funciones orgánicas por las que los alimentos son transformados y hechos aptos para el crecimiento y la actividad de un ser viviente, animal o vegetal. Aquí estamos observando alguna imagen donde nos explica sobre los grupos de nutrientes. Acá tenemos las proteínas, las grasas, los minerales, las vitaminas y los hidratos de carbono, que son esenciales en nuestra dieta, y si lo balanceamos bien vamos a tener una buena nutrición. Vamos a hablar sobre la historia de la nutrición. Los seres humanos nos dice que han evolucionado como cazadores-recolectores durante los últimos 250.000 años.
La dieta de los primeros humanos modernos varió significativamente dependiendo de la ubicación y del clima. La agricultura se desarrolló hace unos 10.000 años en múltiples lugares en todo el mundo, proporcionando granos como el trigo, el arroz, la papa y el maíz, como productos tales como el pan, pastas y tortillas. La agricultura también proporcionó leche y productos lácteos y un fuerte aumento de la disponibilidad de carnes y de diversidad de verduras. Aquí vemos algunas referencias que nos hablan del ser más antiguo encontrado hasta la fecha, que fue el Atapuerca, Burgos. Nos dice que era garroñero y disputaba sus manjares con otros animales de iguales características alimenticias. Posteriormente la necesidad lo obliga a cazar mayor y menor. Hace 100.000 años, hace unos 12.000 años, se inicia la primera revolución agrícola. Eso suponía una fuente fija de proteínas. Y la recolección se veía muy afectada por las climatologías, contra el cual era difícil luchar. Importancia de la nutrición. Nos dice que la nutrición es muy importante para el buen funcionamiento del organismo, ¿no? Ya que radica en los hábitos alimentarios, estos sean adecuados o no. Por este motivo, la educación en la nutrición en las campañas informativas se han convertido en las líneas de actuación principal de los programas políticos de salud preventiva en todo el mundo. Y es que el conocimiento básico sobre una nutrición adecuada, acorde a las necesidades, es primordial para prevenir numerosas enfermedades y por lo consiguiente para tener una vida saludable. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que mi video tutorial les haya servido de mucho, o para siquiera para entender un poco sobre qué es la genética y la nutrición, gracias a los conceptos básicos que he podido mostrar en este video tutorial. Gracias.